a Rusia la desconectaron de Starlink y Ucrania ahora tiene ventaja en el campo de batalla. Ucrania aprovecha la ventaja, lanza contraataques y recupera territorio, pero esa no es su verdadera estrategia. Lo que estamos viendo ahora es un cambio en las tácticas de Ucrania. Eso va a hacer que 715,000 rusos paguen por lo que han hecho en el país. No solo es recuperar territorio, sino fortalecer defensas para que Rusia pierda decenas de miles de soldados al intentar quebrar a Ucrania. Ahorita, Ucrania está contraatacando a las fuerzas rusas en varias regiones. Estas incluyen los oblasts vecinos de Zaporilla y Dnipropetrovsk, ambos en el sureste de Ucrania. A un observador inexperto, esto parece un claro intento de Ucrania por revertir algunos avances de Rusia en 2025 y potencialmente preparar una contraofensiva más grande que podría avanzar más hacia el sureste, quizá una ruptura de las defensas rusas y que podría llevar a la liberación de una gran parte de Ucrania que Rusia ha ocupado ilegalmente durante gran parte de la guerra. Rusia ya no tiene acceso a Starlink, así que es el momento ideal para que Ucrania contraataque, y eso está haciendo, aunque no por las razones que esperarías. En unos minutos te vamos a explicar cuál es el verdadero objetivo de Ucrania. Antes de eso, regresemos a finales de enero y a un ataque ruso que ha provocado un cambio enorme en el campo de batalla. El 27 de enero, The Guardian informó que drones rusos atacaron un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania. No fue un ataque a un objetivo militar, sino un atentado terrorista que dejó 5 muertos en Kharkiv. En cualquier país, un ataque con drones contra un tren civil se consideraría exactamente de la misma manera, pura y simplemente como terrorismo. No existe ni puede existir propósito militar en esto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, justamente estalló de rabia tras el ataque. El mundo tomó nota de la más reciente atrocidad rusa, y un hombre en particular decidió que por fin era hora de actuar tras el brutal ataque de Rusia contra los civiles ucranianos. Elon Musk ordenó a SpaceX bloquear el acceso de Rusia a los satélites Starlink, que posiblemente las fuerzas de Putin usaron para atacar el tren. Las terminales Starlink de Ucrania fueron agregadas a la lista blanca, permitiendo su uso normal. Las de Rusia fueron incluidas en una lista negra o marcadas como ilícitas cuando intentan usarlas. Este solo movimiento causó caos en las filas de Rusia. David Hambling explicó en Forbes el 6 de febrero que los efectos en los rusos han sido catastróficos, con algunas unidades reportando una pérdida del 90% de sus comunicaciones por Internet. Se reporta una ola de fuego amigo mientras los rusos luchan por distinguir aliados de enemigos. El mando y control ruso se ha paralizado en varias zonas de Ucrania porque las terminales Starlink que usaban ya no funcionan. Los soldados rusos se están disparando entre sí, se están perdiendo en la inmensidad de Ucrania y, francamente, se están desmoronando a lo largo de las líneas del frente. El apagón de Starlink facilitó las acciones actuales de Ucrania. Según United 24, el 11 de febrero, el corte de Starlink dejó vulnerables a las tropas rusas ante contraataques ucranianos. Cualquier alternativa que Rusia intente desplegar está a medias y ni de cerca es lo suficientemente efectiva como para compensar la pérdida de Starlink. Incluso blogueros militares rusos dicen que perder Starlink ha debilitado las posiciones rusas en el frente. Al hacer casi imposibles las comunicaciones y la gestión en el campo de batalla, Ucrania lo aprovecha y avanza hacia posiciones rusas vulnerables. David Axe informa en un artículo del 11 de febrero para Euromaidan Press que Ucrania ha reunido lo que él llama una poderosa fuerza de tropas de asalto. Esos soldados están siendo apoyados por medios mecanizados, incluidos tanques y vehículos de combate de infantería, fabricados en Estados Unidos, que Ucrania está usando junto con transportes blindados de personal suecos. Con este blindaje respaldándolos, las tropas de asalto de Ucrania están avanzando por algunos de los territorios ocupados en el sureste del país. Las fuerzas de asalto ucranianas se concentran en la tierra de nadie de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Busca eliminar a los infiltrados rusos en estas zonas, convirtiendo áreas grises de la guerra en territorio totalmente controlado por Ucrania. Quédate con nosotros, porque más adelante vamos a profundizar un poco más en estos objetivos. Ya hemos visto que Ucrania ha logrado avances considerables en Zaporilla durante la última semana, más o menos. El 11 de febrero, The New Voice of Ukraine informó que fuerzas ucranianas expulsaron a infiltrados rusos del pueblo de Kosypseva, en el Oblast de Zaporilla. El medio informó que los soldados tuvieron éxito en operaciones de búsqueda y ataque, y que el asentamiento quedó bajo control de Ucrania. Esto fue el broche de oro de una campaña de varios días, que ha resultado en que Ucrania recupere varias aldeas en la región de Zaporilla, incluidos los asentamientos de Ternovata y Pridorozhnya. Todas estas aldeas fueron liberadas entre el 8 y 11 de febrero, mostrando lo perjudicial que ha sido para las fuerzas rusas perder Starlink, ya que no pueden comunicarse con sus centros de mando. Los soldados rusos
ya enviados a las zonas de muerte creadas por drones ucranianos, están perdidos y aislados, sin saber si recibirán refuerzos ni a dónde ir. Obviamente, en pánico por esta situación, lo único que pueden hacer todos los infiltrados es atrincherarse y esperar que sus camaradas lleguen antes de que Ucrania los encuentre. Ucrania ha usado Starlink para recuperar territorio en el sureste y así cumplir varios objetivos inmediatos. Como mencionamos, el primer objetivo es limpiar el sureste de infiltrados que han causado problemas desde 2025. Rusia lleva meses ajustando sus tácticas tras perder miles de tanques y vehículos blindados ante Ucrania. Los ataques mecanizados masivos de los primeros años de la guerra han sido reemplazados en gran parte por una estrategia de infiltración, donde soldados rusos incluso se disfrazan de civiles ucranianos tras entrar al territorio. Esta táctica se llama perfidia, un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Les permite a los soldados llevar a cabo emboscadas y provoca confusión entre combatientes y no combatientes. Eso puede llevar a una tragedia, ya que los civiles enfrentan un mayor riesgo de ser atacados. Tan solo eso es más que suficiente razón para que Ucrania quiera eliminar a los infiltrados. Y cuando se combina con cómo Rusia ha tenido cierto éxito con esta estrategia, al menos en el sentido de meter soldados a escondidas en territorio ucraniano y luego afirmar falsamente que el territorio está totalmente ocupado, Ucrania tiene un incentivo obvio para aprovechar el debilitamiento del ejército ruso debido al apagón de Starlink y así encargarse del problema de los infiltrados. Eso es lo que ha estado haciendo. Cumplir ese objetivo es prepararse para algo diferente a avanzar en territorio ocupado. Como informa Axe, las tropas rusas, encabezadas por la 127 División de Fusileros Motorizados del país, habían estado avanzando lenta pero constantemente a lo largo del eje Dnipropetrovsk-Zaporilla, antes de que el invierno los ralentizara. Como parte de este avance, Rusia incluso logró capturar la ciudad de Uliáipole, que es un nodo logístico ucraniano, después de obligar a las fuerzas de Ucrania a retirarse a finales de diciembre. Rusia mantiene posiciones a lo largo de 30 kilómetros desde el norte de Uliáipole hasta Pokrovsk, en Donetsk, y sus fuerzas utilizan tácticas de infiltración. Ahora hay una zona gris que es otro término para tierra de nadie, que corre aproximadamente en paralelo al río Haichur, en el sureste de Ucrania, que Rusia estaba llenando con infiltrados como los que mencionamos antes, llevando suministros limitados y tratando de moverse tan rápido como pueden. Para evitar drones ucranianos, estos infiltrados usaban una terminal Starlink para navegar la zona gris, causando caos al dispersar las defensas de Ucrania. Ahora, Starlink ha desaparecido. Esos infiltrados están varados en la zona gris y caen soldado tras soldado ante las fuerzas de asalto de Ucrania, a costa de al menos un tanque M1A1 Abrams donado por Australia y un transporte blindado de personal PBBB-302 ex-sueco. Las tropas de asalto expulsaron rápido a los infiltrados rusos de 5 asentamientos, incluso del otro lado del Haichur, según Axe. En otras palabras, las zonas grises ya no son grises, le pertenecen a Ucrania. Eso dará paso a la nueva estrategia que buscará desgastar a los 715,000 soldados rusos en Ucrania. Estamos por entrar en lo que implica esta estrategia. Antes de hacerlo, esto es The Military Show. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete y mantente un paso adelante. Entonces, ¿cuál es esta nueva estrategia? ¿Estabilizar el sureste de Ucrania en lugar de intentar avanzar para lograr más ganancias? Un gran problema para Ucrania en el sureste es que las fortificaciones eran débiles cuando Rusia invadió y no han mejorado mucho. En mayo de 2024, vimos el impacto de estas débiles fortificaciones tras la caída de Avdiivka, que afectó a Pokrovsk. Según AP News, soldados ucranianos se quejaron de la falta de defensas en la retaguardia de esa ciudad, lo cual probablemente es una de las principales razones por las que Rusia, al tomar Avdiivka, pudo pasar tan rápidamente a sus asaltos contra la ciudad de Pokrovsk. Batiar, comandante de unidad, explicó el problema de forma concisa a AP News. Batiar dijo al medio que es necesario acelerar la construcción de fortificaciones para retirarse a una posición preparada, y agregó que las actuales no son suficientes. La situación ya era mala. El profesor de ciencia política en la Universidad Nacional de Kiev, Academia Malaya, Taras Kusio, escribió un artículo para The New Voice of Ukraine en abril de 2025, cuestionando quién era responsable de la pérdida del sureste de Ucrania. Kusio atribuyó parte de la culpa a la propia Ucrania. Escribió que Zelensky tenía la culpa por ignorar la infiltración de agentes rusos en el SBU, al nombrar a Iván Bajanov, sin experiencia en operaciones de inteligencia, como jefe del SBU, y por su ingenuidad sobre Vladimir Putin, especialmente en 2019 y el imperialismo ruso. Zelensky no preparó defensas adecuadas en la línea Jersón-Crimea. Por ejemplo, no ordenó la instalación de campos minados, afirma Kusio.
En otras palabras, Ucrania no había hecho lo suficiente para prepararse para lo que Putin básicamente le había dicho al país que venía, tras la anexión de Crimea y partes de la región del Donbass en 2014. Lamentablemente, Ucrania pagó el precio con la pérdida de cantidades considerables de territorio en el sur y el sureste. Eso nos regresa al objetivo real detrás de las contraofensivas que Ucrania realiza contra Rusia en el sureste. Estas ofensivas no buscan recuperar mucho territorio. Ucrania no cuenta con suficiente personal para revertir los avances de las fuerzas de Putin al inicio de la invasión. Ucrania tiene suficientes soldados para expulsar a los infiltrados rusos de las zonas grises en Zaporilla y Dnipropetrovsk. Eso es justamente lo que hace, para convertir esas zonas grises en territorio ucraniano fortificado, por donde Rusia va a tener que lanzar cantidades incalculables de soldados si quiere tener alguna posibilidad de volver a avanzar. Esto es brillante. De Ucrania. Su estrategia es desgastar con su defensa, sin arriesgar soldados en grandes avances. El analista militar francés Clément Mollin explicó lo que estaba viendo en el sureste de Ucrania en una publicación en X. Algunos mencionan a Uspanivka como objetivo, quizá por lo difícil que es para Rusia moverse ahí. Vimos el impacto mapeado, pero Mollin no cree que ocurra, agregó. La prioridad es asegurar la aproximación a Pokrovsk por el río Haichur. Esto ganará tiempo para más mejoras de fortificación en la zona. Esa es la estrategia final de Ucrania para corregir errores en sus defensas debilitadas del sureste, al convertir las zonas grises, donde Rusia tenía acceso a Starlink, en verdaderas zonas de muerte que acabarán con los soldados rusos que intenten infiltrarse o asaltarlas. Puede que no sea lo que muchos esperan después de ver lo que Ucrania ha estado haciendo, pero es una estrategia que llevará a la muerte de una enorme cantidad de soldados rusos. Y por eso, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, el Kremlin se está preparando para una renovada ofensiva de verano que reflejará la que vimos en 2025. Esa ofensiva no tomó Pokrovsk, su principal objetivo estratégico. Podemos suponer que esta ofensiva llevará a Rusia a intentar ocupar esa ciudad antes de avanzar más en Donetsk, mostrando que Putin no planea terminar la guerra, aunque afirme lo contrario. La nueva ofensiva de verano se centrará en Sloviansk, Kramatorsk y Orihiv-Zaporilla, hacia las zonas grises que Ucrania recuperó y ahora fortifica. Pero si creemos a los informes, ya surge un problema con esta estrategia. Según el ISW, el mando militar ruso planea usar sus reservas estratégicas, probablemente limitadas, en una ofensiva de verano en 2026 en el sur-oeste de Ucrania. La palabra clave aquí es limitadas. Lo que Rusia planea hacer es lanzar una nueva ofensiva, a pesar de que sus reservas están prácticamente agotadas. Los que Rusia enviará a Ucrania en esta ofensiva probablemente sean lo peor en cuanto a soldados. Según United 24, el 10 de febrero, el soldado ruso promedio recibe solo 10 días de entrenamiento antes de ser enviado al frente como carne de cañón. La guerra de Putin. Rusia ya no tiene soldados experimentados o capaces, simplemente están mandando carne, mucha de la cual ya está siendo triturada al estrellarse contra las defensas de Ucrania en lugares como Pokrovsk. Y es aquí donde entra en juego la nueva estrategia de fortificación de Ucrania. Ucrania podría atacar a estas fuerzas débiles y obtener algunas ganancias, pero actualmente hay 715.000 rusos en Ucrania. Ucrania enfrenta una gran desventaja de personal incluso con soldados capacitados. Eso causaría muchas bajas en ambos bandos si lanza una gran contraofensiva. Ucrania busca que solo haya bajas del otro lado. Solo se pueden crear nuevas fortificaciones tras liberar partes clave del sureste del país. Ucrania ya venía trabajando en esto. Según The Defense Post, en un artículo del 29 de enero, la Asociación Ucraniana de Desarrolladores ha construido unos 2 kilómetros de infraestructura defensiva en el frente oriental, conectando 12 posiciones subterráneas y rutas de comunicación para fortalecer las defensas de Ucrania. Aunque se desconoce si se construirá algo similar en las zonas grises que controla Ucrania. Casi con certeza veremos trincheras siendo excavadas, dientes de dragón colocados, minas instaladas, alambre de púas esparcido por todas partes. Y, por supuesto, los inevitables drones FPV que convertirán la región en una zona de muerte. Estas son fortificaciones mejoradas, como no se habían visto antes. 2025 le ha enseñado a Ucrania que puede infligir pérdidas masivas a Rusia usando este tipo de defensas. El Atlantic Council señala esto diciendo: ha habido un cambio bastante importante en el enfoque defensivo de Ucrania que empezamos a ver en 2025. Ucrania está construyendo nodos de fortificación a pequeña escala, que usa para canalizar a los soldados rusos hacia bolsas de terreno elevadas predeterminadas, donde los soldados son castigados con drones y artillería. Ucrania crea puntos de estrangulamiento para maximizar las bajas rusas y aprovechar su ventaja defensiva en una guerra de desgaste.
Parece probable que esto sea lo que Ucrania planea crear en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk, y el país sabe que este enfoque será efectivo. 2025 fue un año terrible para ser un soldado ruso. La estrategia de Putin casi todo el año fue enviar soldados contra las defensas ucranianas esperando que cedieran. Ya vimos cómo pasó en Pokrovsk, donde Rusia lleva más de medio año sin tomar la ciudad, como quería Putin. Para finales de año, Rusia había acumulado un estimado de 415,000 bajas en el campo de batalla, según The National Interest. Todo esto por una pequeña parte del territorio ucraniano. Así afectan las fortificaciones de Ucrania. El inicio de 2026 no ha sido mejor para Rusia, según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Siersky. Rusia perdió 31,700 soldados en enero, lo que es alrededor de 9,000 más de los que el país pudo reclutar. Ucrania busca aumentar estas cifras a 50,000 al mes, lo que provocará la destrucción de Rusia. Ante los 715,000 soldados que Rusia tiene en Ucrania, lo que ahora estamos viendo en Zaporilla y Dnipropetrovsk, Ucrania, es que está construyendo sobre una estrategia que sabe que va a funcionar. Rusia no tiene un plan B, apenas tiene un plan A para Ucrania. Es el caso de que, si construye fortificaciones, los rusos vendrán. Solo que son fortificaciones mortales, y los rusos que lleguen nunca volverán a ver la luz del día. Algunos, como Seth G. Jones, presidente del Departamento de Defensa y Seguridad de la Cátedra Harold Brown, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, afirman que Rusia ha ocultado sus cifras reales de bajas desde hace tiempo. En otro informe, el CSIS indicó que las bajas en la guerra de Ucrania podrían alcanzar los 2 millones entre ambos bandos. Rusia sufrirá la mayor parte de las pérdidas al ser el atacante. Ucrania, al defenderse con su nueva estrategia, vuelve su defensa más efectiva que nunca. La única táctica que le queda a Putin es mandar soldados como carne de cañón a Ucrania, a Zaporilla y Dnipropetrovsk. Esa carne de cañón enfrentará fortificaciones renovadas que los destruirán. Con Starlink aún caído y sin reemplazo adecuado, probablemente Ucrania avanzará más en las próximas semanas, sirviendo a su nueva estrategia de fortificación. 2026 no va a ser el año de la victoria de Rusia. Va a ser el año en que 715,000 soldados rusos paguen por los fracasos de Putin. También vemos un cambio de mentalidad en el ejército de Ucrania. Antes Ucrania solo buscaba sobrevivir. Ahora está lista para tomar la iniciativa contra Rusia, lo que es peligroso para las fuerzas debilitadas de Putin. Descúbrelo en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a The Military Show para más análisis de las estrategias de combate de Ucrania y gracias por vernos.